Mesa de análisis. Bueno, regresamos esta mañana, casi a las 10 de la mañana, un poco retrasados con la mesa de los viernes con Ana Lilia Pérez Mendoza. Le mandamos saludos a tus alumnos y alumnas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nuestra facultad y universidad, que deben estar en la clase ahorita. Sí. Se salió un poco la maestra para regresar aquí a esta mesa. Pero bueno, estamos esta mañana con Fabricio Mejía, con Ana Lilia, con tantos asuntos. Así que saludamos a Fabricio vía Skype. Hola Fabricio, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Bien, Carmen? gracias. A los dos, Está? gracias por estar aquí. Bueno, yo creo que, bueno, viendo tantos temas, comentaba con Ana Lidia en el corte sobre la importancia de retomar el hilo de este debate abierto sobre las autodefensas. Lo que desató la información de un subsecretario que va a un lugar como la Huacana o que va a Tamaulipas, que se reúne con personas que estarían relacionadas con la autodefensa o con proyectos colectivos, en fin, no queda suficientemente claro, pero lo que aquí dijeron los gobernadores de los dos estados, pues puso la luz respecto a la visita de Peralta a Michoacán y a Tamaulipas, y lo que dijo el presidente sobre el tema, diciendo que no está de acuerdo en que se promuevan las autodefensas, incluso la referencia que esta mañana recordábamos con Laura Castellanos del presidente, donde dice, se promovieron autodefensas, no funcionaron y agravaron las cosas. Eso fue lo que planteó el presidente. Después Laura hace una disertación sobre el tema que también compartimos hace rato, pero bueno, ¿cómo ven ustedes este panorama? Cuando vemos que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya ha corregido el primer momento de la entrevista banquetera, plantea que efectivamente ha habido acercamiento y diálogo con gente que quiere desarmarse y que quiere entrar en una fase diferente. Quiere decir que dialogaron con ellos, porque si no, ¿cómo lo sabría la secretaria? ¿Qué piensas? Así es, Carmen. Creo que este planteamiento que se ha hecho del diálogo, pues a nadie debe asustar, porque es una realidad en este país que hay muchos grupos armados y que la situación que ha enfrentado el país durante mucho tiempo obligó a que la gente decidiera organizarse, decidiera defender su territorio y en algunos casos con afectaciones directas, pérdida de vidas, desplazamiento forzado. Ahora que se plantea un plan para el combate a la criminalidad, esto debe considerarse también, pero con mucho cuidado. En esta disertación que se ha planteado del cómo han operado los grupos de autodefensas, se debe ser muy cuidadoso en la manera en la cual se busca la pacificación del país, diría yo, entidad por entidad y localidad por localidad, porque no es lo mismo la situación que se vive en Tamaulipas, por ejemplo, donde hubo muchas comunidades desplazadas y gente que quedó a merced de grupos criminales, a lo que ha ocurrido en entidades del sur del país, donde proliferaron grupos precisamente de estas autodefensas como modelo para defender su territorio. Pero tampoco podemos negar que muchos grupos también fueron infiltrados o cooptados por grupos del propio crimen organizado. Es decir, para hacer un planteamiento de esta desmovilización de la que habló la secretaria de Gobernación, sí se debe ser muy cuidadoso con quién se está hablando y grupo por grupo de quiénes se trata. Yo coincido con este planteamiento que se hace de que las autodefensas por sí no debían existir, porque el Estado debía garantizar la seguridad en el país. Su razón de ser. Pero si existen es por esa falta de operatividad del propio Estado, esos vacíos de poder que dejó el Estado y que fueron de alguna manera cubiertos por las propias comunidades en modelos de civiles armados para defenderse. ¿Qué dices, Fabricio, de todo esto? Sí, yo creo que el asunto es ver todo como un plan integral. Lo que se anunció, por ejemplo, con el doctor Mireles ahí en Aguacana, la universidad, las becas, plantar árboles, este programa de Sembrando Vida,
tienen que ver con la base de el narco y la razón de las autodefensas en el país, sobre todo en Guerrero y en Michoacán. Como dice Ana Lilia, es otro asunto, el asunto del norte. Y este plan también contiene, digamos, la parte de arriba, que sería el combate al lavado de dinero, y la despistolización en algún momento de estos grupos de autodefensa. Hay que decir que, digamos, como se manejó en un primer momento la declaración de la secretaria Olga Sánchez Cordero, pues fue muy malintencionada porque parecía que estaba el gobierno dialogando con los narcotraficantes o con los terroristas, decía Acción Nacional. Y no, en realidad de lo que se trata aquí es de pacificar el país, pero con un plan que es muy distinto al plan punitivo de Calderón, que nos sirvió, que dejó entre Peña y Calderón más de 200,000 muertos, desplazados, 30,000 desaparecidos, casos como el que veíamos la semana pasada en Veracruz del colectivo Solecito. Entonces se trata de un nuevo plan que hay que verlo en conjunto, digamos, en el tratamiento de los jóvenes para que ya no estén tentados a entrar como única alternativa al sicariato, el cambio de los cultivos con estos nuevos planes de árboles maderables, combate al lavado de dinero, para lograr cercar, digamos, la práctica del narcotráfico. No se trata de ir a perseguir solamente de lo punitivo, de disparar, sino de tener todo un plan integral. Y a mí me parece que dentro de ese plan integral, las autodefensas, teniendo al doctor Mireles, digamos, del lado de la 4T, da un signo, es un símbolo de este nuevo plan, ¿no? Pues ahí está este tema y este panorama. Por lo pronto, el subsecretario Peralta, bueno, pues hizo algo que, según dijo el presidente, no le gustó al presidente. Porque eso fue lo que declaró cuando le preguntaron del tema. Pero ahí preocupa no solo el que no le gustó al presidente, y tiene razón en este caso el presidente en plantear que no se debe permitir un modelo de autodefensas, precisamente porque la responsabilidad del Estado es garantizar la seguridad. Pero en tanto no se garantice la seguridad. Ese es el tema principal. Así es. En el deber ser, no hay duda de que le toca al Estado. Así es. El problema radica en lugares del país donde el Estado no está o no ha estado históricamente en las últimas décadas, y que la gente ha decidido tomar las armas para defenderse cuando la autodefensa surge genuina y legítimamente de una defensa de la sociedad frente al acoso judicial y la ausencia del Estado. En el camino también la mezcla de factores hace también muy complejo el tema, porque también es verdad, como lo has explicado tú, como lo han dicho ustedes y la propia Laura hace rato, gente vinculada sí directamente al crimen organizado con la careta de autodefensa, pues quiere hacer pasar por lo que no es. Entonces hay una mezcolanza muy complicada que el propio Estado tendría que ser muy cauteloso en no generalizar, pero tampoco en hacer pasar por autodefensa a quien no lo es. ¿Quién tiene esa información? ¿Quién podría realmente conducir? ¿Quién debería? Pues el propio Estado, para ir desmontando lo que ya existe. Tenemos casos como el de Cherán, por ejemplo. Un pueblo también azotado por la delincuencia que tuvo pues la determinación de organizarse, ¿no? De organizarse para enfrentar realmente una circunstancia muy compleja. Se ha convertido en una referencia obligada este tipo de organización social producto de el azote de la criminalidad. Entonces, no, o sea, por eso digo, creo que nadie va a contradecir al presidente cuando dice que el Estado es el responsable. Claro que el Estado es el responsable. La gran pregunta es si ya el Estado mexicano está en condiciones de decir que protege a todo el país en las dimensiones que requiere el país. ¿Y qué debemos hacer al respecto? No estamos promoviendo o no las autodefensas, estamos tratando de alentar una discusión pública muy importante y trascendente en un momento como este.
Evidentemente, en estos momentos el Estado no está en posibilidad de garantizar ello, y yo diría que el propio Estado, con sus áreas de inteligencia, es quien debía estar haciendo esa revisión, esa evaluación, esos planes de identificar quienes sí se armaron o buscaron defender su territorio, sus comunidades, de manera, digamos, en una desesperación a la que los llevaba la propia operación de la criminalidad, y quienes han participado en las filas del crimen organizado con cara de autodefensa. Esa es responsabilidad del Estado identificarlo. ¿Preocupa? Pues, tareas de inteligencia, dices. Por supuesto, porque además, Carmen, estas tareas de inteligencia están planteadas que debían realizarse dentro de la propia operación de la Guardia Nacional. Pero ahora, a los grupos de autodefensas, el gobierno tampoco puede verlos en estos momentos como enemigos, porque son el entorno, el núcleo más central, más inmediato a las comunidades. En esta tarea de inteligencia, más bien, las propias áreas del Estado debían valerse de esa información, y aquí sí, de entablar un diálogo para hacer ese diagnóstico que lleve al Estado a tomar las acciones necesarias para que esos grupos de civiles armados pues depongan las armas. Déjenme, Fabricio, Ana Lilia, hacer un alto en el camino, hacemos un corte comercial y volvemos en esta mesa.